diría que la clave reside en el seguimiento de los expedientes. Al final, una comunicación fluida y pues, aunque incluso que no tengas ninguna novedad que en el procedimiento como tal, pues siempre una llamada, que vean que estás ahí, que le dedicas tiempo, que estás al día y que, bueno, pues que en la medida de lo que puedes les transmites. Al fin y al cabo, eso es Sí. comunicación. Sí, claro. Eso es comunicación. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio nuevo de La Vía Creativa, un podcast, un espacio donde hablamos con personas que lideran, que trabajan y que profesionalizan sus sectores con un objetivo, que es el objetivo de avanzar y de profesionalizarlo cada vez más y sobre todo para que podamos entender todos cómo esas personas se relacionan a través de sus empresas o sus instituciones con sus públicos. Y hoy tenemos a María Medrano. ¿Qué tal, María? Muy bien, María Medrano, bienvenida. Es abogada del despacho Sánchez Garrido, Abogados y Asesores, un despacho con 50 o más de 50 profesionales en la capital de Castilla-La Mancha, que, bueno, pues trabaja fundamentalmente pues, para grandes empresas, instituciones, y que tiene un valor muy importante en la región, sobre todo por la trayectoria, ¿eh? Entiendo que es así, ¿no, María? Corrígeme si me equivoco. Sí, es así. De hecho, pues al final nosotros tenemos la suerte de que, bueno, pues nos encontramos con una situación bastante privilegiada porque ha habido otros que, bueno, que han venido antes que nosotros y han realizado un buen trabajo y, bueno, pues efectivamente ese posicionamiento en la región está Es ahí. una realidad. Es una realidad. Muy bien, bueno, María Medrano lleva relativamente poco tiempo trabajando en Sánchez Garrido, pero poco tiempo, ya son 6 años, que ya es tiempo. Y queríamos hablar con ella porque, bueno, queríamos recoger, digamos, su testigo para que ella nos comentara un poco cómo está el sector jurídico y cómo entran las nuevas generaciones al sector jurídico para tratar con clientes, para asesorar, eh, digamos, esa parte más humana, pero no del abogado de antes, sino en un despacho de hace tanto tiempo, un despacho con tanta trascendencia, cómo las nuevas generaciones están entrando y cómo se están transformando, eh, digamos, el trato humano al cliente. María, entonces vamos a empezar por ahí, si te parece. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entras tú en un despacho con esta solera y cómo te enfrentas a clientes de toda la vida y a nuevos clientes? Pues al trabajo te enfrentas pues con muchas ganas de aprender, de mejorar y también con humildad, claro, y con eso, pues con humildad, pero tampoco intentando no tener mucho miedo, que siempre viene aquí, Sí. siempre nos acompaña, pero bueno, apoyándote también los compañeros para poder pues superarte y dar el servicio, un servicio a la altura con el despacho en el que trabajo. En cuanto al cliente, pues un poco en el mismo sentido, pues hay que tratar siempre a la gente con profesionalidad, por supuesto. Que yo creo que es muy importante demostrar siempre un interés y que el cliente perciba la dedicación que pones en diferentes asuntos que tengo. Cuando alguien entra, María, en un despacho por primera vez, ¿qué crees tú que necesita para confiar? Pues yo creo que es muy importante eso, un gato, por supuesto, humano, que al final en todos los ámbitos es primordial, pero también yo creo que necesitas percibir que la otra persona realmente pues te va a llevar tu asunto con mucho rigor, con gran rigor profesional y además dedicándole el tiempo que merece. Al final, detrás de cada carpeta, de cada asunto, lo que hay es una persona con sus problemas y es importante que, bueno, pues eso, que le des ese seguimiento y desde siempre en una perspectiva profesional y con mucho rigor, pero también pues que lo hagas entendible, que explique mucho las cosas de tal manera que se sienta acompañada. Tú eres muy joven y cuando entras en un despacho, claro, un cliente entra y no sabe realmente cómo va su asunto desde el punto de vista jurídico, ¿no? Es decir, se abre una carpeta como el asunto de un cliente y pasa el tiempo.
pasa el tiempo, que a veces el cliente no sabe si eso ha caído en el olvido, está en marcha, porque los tiempos de la justicia en este país pues son muy lentos, ¿no? Sí. Entonces, eso hace que también el cliente pueda perder o pueda dudar del seguimiento real y de la eficacia del profesional jurídico al que ha puesto su asunto, ¿no? en sus manos. Entonces, realmente, ¿qué hace que alguien salga del despacho con esa sensación de tranquilidad? Bueno, creo que la cuestión que apuntas es un problema bastante habitual que nos encontramos, y es que efectivamente al final los asuntos se demoran en el tiempo, y es, como bien dices, es un hándicap para nosotros en el sentido de que el cliente puede percibir que se encuentra abandonado o que no se atienden sus cuestiones a la celeridad que le gustaría. Al final yo creo que en este sentido lo que él quiere hacer es ser transparente, como intentarlo ser siempre, y pues explicar la situación en la que se encuentra en cada momento, y quizás efectivamente, y aunque pueda parecer reiterativo, pues ese seguimiento con el cliente, nunca perderlo, aunque sea simplemente para informar que no ha habido cambios y que, bueno, pues que estamos a la espera de este u otro trámite, que a la persona que tiene ese trámite es fácil que se le olvide porque no es algo que maneje. Tú que vives en un mundo y has nacido en un mundo ya muy conectado, ¿crees que el cliente exige más acompañamiento, más información? ¿Exige que esté más, que tú estés más encima del cliente Creo que, bueno, puedo hablar por el cliente de hoy, efectivamente, y desde luego es exigente. Esta exigencia es muy entendible porque al final cada uno, pues para cada uno su problema es fundamental, y además, pues, y gracias a Dios, los asuntos que llevamos en el despacho son muchos de ellos de grandísima envergadura, y los problemas que atendemos son efectivamente muy importantes. Bueno, pues sí, por ese motivo los clientes son exigentes, nosotros atendemos a esa exigencia y creo que no le tenemos miedo, pero y es, como digo, entendible que sea así. claro, el estilo de comunicación, por ejemplo, de los abogados, pues esto es como los médicos, ¿no? Que hay veces que tienes que dar una noticia mala, no tan buena, o una noticia que no se espera, ¿no? Entonces, la forma en la que se dicen las cosas, ¿crees que es tan importante como la propia solución jurídica que se dé al asunto? Bueno, creo que las formas son fundamentales Mm. siempre. Creo que es muy importante, además, en cuanto a formas, no solo que sean las adecuadas a nivel de respeto y de educación, por supuesto, también las formas en cuanto a hacer en cuanto a hacer accesible, a lo mejor, un mundo que no es al que el común de las personas no estaría acostumbrados, a hacérselo accesible y explicárselo. En la solución jurídica, al final, nunca hay que perder la vista, y es lo fundamental, pero efectivamente la forma también es muy importante siempre. Es súper importante, porque quizá no es lo mismo decir algo con cierta empatía que decirlo directamente, por muy evidente que sea. Claro, al final creo que la empatía y la profesionalidad, en el sentido que adjuntas, yo creo que tiene que venir a partes iguales. Claro. Además, muchas veces las situaciones son complejas, las implicaciones personales pues están ahí, y es siempre importante tener una dosis, bueno, una dosis de cara, efectivamente. Claro. Vosotros en el despacho tenéis clientes recurrentes, con clientes donde le lleváis todo su parte jurídica, parte fiscal, parte laboral, etcétera, pero también clientes puntuales. Me centro un poco en el cliente puntual, porque el recurrente entiendo que es un cliente fiel que está con vosotros porque confía en vosotros y vosotros confiáis en ese cliente, ¿eh? Entonces, el cliente puntual que sale del despacho y que sale satisfecho, entiendes que obviamente eso lo recomienda a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos, a otras empresas, ¿no? ¿Por qué crees que realmente ocurre esto? Yo creo que es un trabajo y una relación muy personal la que se genera entre el cliente y el abogado. Entonces, por este motivo, al final, cuando tú te has sentido cómodo, te has sentido entendido, te has sentido asesorado y, en definitiva, te has sentido ayudado, pues
siempre vas a querer que el resto de tu entorno cuando tenga un problema, pueda solucionarlo en la misma medida. Así que me parece que funciona, bueno, al final es el sistema de Svarlatin más antiguo, ¿no? Está Y claro. la boca. Está claro. Cambiamos un poco el tema de la relación con el cliente, María, porque, claro, al final la relación que hay con el cliente, la relación tan estrecha que hay abogado-cliente, tú con la juventud que tienes, con la experiencia que tienes y con las ganas que tienes de comerte el mundo, ¿no? Porque al final cuando eres joven y estás en un trabajo que realmente te llena y que te gusta, pues tienes muchas ganas de comerte el mundo, ¿no? Según tu experiencia, esa, ¿a qué le das más valor? ¿Al propio asesoramiento jurídico o a esa naturalidad y a esa empatía para que tú puedas manejar ese asesoramiento jurídico frente al cliente? Creo que ambas son importantes y tienen que estar en la misma medida, como decíamos antes. Creo que nunca se puede perder de vista que nuestro trabajo es proporcionar un asesoramiento jurídico y, por tanto, ese es el objetivo final y además tiene que ser de calidad y tiene que dar resultados. Siempre que sea de una manera natural, creo que puede contribuir a esa generación de esa relación de confianza y... ¿Dónde te sientes tú más cómoda? O sea, dando un asesoramiento jurídico claro, conciso y correcto, o dando digamos, un asesoramiento de una manera más empática y que el cliente entienda perfectamente. Es que al final hay que hacer ambas. Tú tienes que proporcionar un asesoramiento jurídico claro y conciso y rigorista, advertir todas las consecuencias que se pueden derivar de una opción o de otra. Al final es fundamental también para los clientes identificar las opciones que tienen y entre todas esas seleccionar la que se considera que puede dar mejores resultados. Al final esto no son matemáticas. Esta parte es fundamental y no se puede suprimir ni se puede emplear una alternativa. Pero sí que es cierto que si lo acompañas de, pues eso, de este mensaje natural, de ponerlo un poco en palabras que todo el mundo pueda entender, que se puede. Sí. Que se puede. Es verdad que hay terminología, pero la terminología se puede traducir, se puede explicar. Pues siempre va a ser mucho más cómodo y bueno, yo a nivel personal, luego que es verdad que tenemos nuestra forma de ser, pero a nivel personal, claro, prefiero un trato pues lo más cercano posible dentro de la relación profesional que es. Hoy en día el cliente ha cambiado mucho porque, como decíamos antes, pues ya estamos todos hiper conectados, ¿no? Todo el mundo tiene ya la capacidad de poder acceder a información que vosotros antes dabais con muchísima más primicia, ¿no? De decir, oye, pues como profesional de esto. El cliente notas que viene con esa capacidad ya de adelantamiento, de tener esa información previa y ponerla encima de la mesa y quizá no sea lo que tú realmente vayas a asesorarle. Sí, así es. Sobre todo ahora en todo este entorno de inteligencia artificial que nos rodea, pues es muy habitual y muy frecuente que los clientes hayan consultado previamente sus dudas jurídicas, pues eso, y ya sea en Google o ya sea en algún tipo de programa de inteligencia artificial. Esto da lugar a que vengan muchas veces con nociones preconcebidas que luego es difícil de montar muchas veces y que no siempre son acertadas o no siempre son las más convenientes, efectivamente. Claro. Hablamos un poquito ahora dentro de, digamos, en la casa, ¿no? En el propio despacho, porque hay un trabajo invisible que nadie ve, pero que realmente se transmite al cliente. Y es un despacho que ya no solo se transmite en la forma en la que tenéis vosotros de atender al cliente, sino previamente lo que se ve del despacho cuando un cliente os busca por internet, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué parte del día a día crees que la gente no imagina del despacho? Bueno, creo que al final una parte muy importante de nuestro trabajo consiste en investigar, en estudiar, en leer y en redactar, que a lo mejor no son labores tan vistosas o no son tan de película como, Sí. pues eso, como los juicios
o las reuniones importantes con clientes, pero al final el grueso de nuestro día consiste precisamente pues eso, en investigar y en plantearnos las cosas y darles una vuelta. Y también en ponerlo en común con los compañeros de despacho, para poder dar una perspectiva, digamos, pues transversal a Sí. todas esas consultas que nos hacen y a todos esos asuntos que llevamos. Tampoco sé si la gente se lo imagina mucho o no, pero mis saberes es un trabajo que implica que te lo llevas a tu casa y es difícil de conectar. Sí, no, pero sobre todo porque parece ese mundo que es el despacho de abogados, es como un mundo no inaccesible, pero como muy de cara al resto de los mortales, como, bueno, pues si yo tengo un despacho porque realmente tengo un problema brutal y la gente no entiende que no es solo eso, sino que tener una relación más fluida con profesionales del sector jurídico hace que tu vida, tanto personal como profesional, sea como más segura. Sí, yo me doy cuenta muchas veces en el despacho y también incluso en mi vida personal que hay gente que pues tarda en recurrir a este tipo de servicios y lo ideal sería que lo hubiesen hecho Claro. en un estadio anterior de su problema para poder abordarlo de otra manera. Así que sí, me parece que es bastante interesante por lo menos plantearse cuando tienes un problema, si directamente consultarlo con un profesional. Claro. Y estos profesionales del despacho, vosotros, que sois ya, bueno, sois 50 y tantas personas en el despacho, eh, cada uno hablamos antes de las nuevas tecnologías, del móvil, de las redes sociales, de estar hiperconectados. Vosotros estáis hiperconectados también. Entonces, al final, un abogado es como un mini medio de comunicación, como cualquier profesional, a la hora de poder elaborar contenido y a la hora de poder pues, contribuir a difundir lo que vosotros hacéis desde vuestros despachos y de vuestra profesión, ¿no? Entonces, como mini medios de comunicación, al final vosotros acabáis representando de una forma u otra a vuestro despacho, en este caso era Sánchez Garrido Abogados, ¿no? Pero también Sánchez Garrido Abogados os representa a vosotros porque vosotros sois los que formáis parte de Sánchez Garrido Abogados. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo es que hoy en día, cómo un abogado que trabaja en un despacho puede ayudar a su marca para potenciar su reputación y su posicionamiento y viceversa? Pues en un escenario óptimo es una relación win-to-win. Al final, lo ideal es que yo con mis actuaciones individuales pueda favorecer a esa imagen del despacho positivamente, que los clientes no solo vengan al despacho porque por su nombre, sino Sí. también porque el día que les atendió, en este caso María, pues salieron satisfechos. Y a la inversa, por supuestísimo, también. Yo, como decía al principio, tengo la suerte de trabajar sobre los cimientos que pusieron mi compañero muchos años antes que yo. Entonces, eso sin ninguna duda contribuye a mi marca personal, por llamarlo de Efectivamente. alguna manera. Sí, sí, sin ninguna duda. ¿Crees que en el sector jurídico la marca personal se está trabajando de forma idónea? Así a nivel general, no Sí. sabría que decirte la verdad, pero creo que en el sector jurídico ya no te hablo ni de la ciudad ni de la región, pero sí, creo que la marca personal es fundamental. Creo que además se trabaja mucho, creo que hay muchos compañeros que la cultivan muchísimo con publicaciones, con apariciones en medios, también con presencia en las redes sociales. Y además creo que es muy importante porque es un trabajo peculiar en ese sentido. Generalmente cuando trabajas en una empresa, pues con todo el respeto del mundo parece como que no es tan visible, te diluyes quizás un Sí. poco en la propia marca. Pero es verdad que en un despacho de abogados, al ser un trabajo tan personal, con una responsabilidad también de ese mismo carácter personal, pues al final es diferente, es diferente. Al final el trabajo individual también... Claro, pero es que hay una línea fina que no muchos despachos otorgan la libertad, entre comillas, a sus profesionales para que desarrollen su marca personal, porque no se dan cuenta de que la marca personal de los profesionales, en este caso de los despachos de abogados, suma muchísimo al posicionamiento del propio despacho.
Sí, sí, sin duda. O sea, al final, eh, en el despacho hay, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, hay compañeros que los clientes vienen a buscar al compañero en particular. O sea que como te digo, es una relación recíproca que a medida que vas acumulando años de experiencia, por supuesto, se va equilibrando y al principio pues tú recibes más del despacho seguramente de lo que puedes aportar, pero bueno, al final pues la idea es sumar todos para posicionarnos y para realizar un trabajo lo mejor posible también en este aspecto de la comunicación. Ahora te pongo en un aprieto porque al final tú, como profesional de la abogacía, del sector jurídico, también tienes que tener una vertiente y dedicar tiempo para poder comunicar las cosas que tú haces. Entonces, yo sé que tú lo haces, ¿vale? Pero, ¿cómo animarías tú a, digamos, a profesionales del sector a que puedan empezar, si no lo han hecho todavía, a comunicar? ¿Y qué es lo que pueden hacer? Bueno, en primer lugar, para realizar este incentivo de la Sí. salida, no sé si llamarlo divulgativo, en mi caso a lo mejor no es tanto, pero es importante, para hacer ver que esa labor de divulgación es importante, pues sí que puedo traer algún ejemplo real, como por ejemplo el caso de que a raíz de los posts en los que trabajamos Sí. y publicamos en la web, pues es habitual que lleguen llamadas y sirve para captar al público potencial. Los mismos abogados, al menos yo, y muchas veces buscamos artículos escritos por otros compañeros a la hora de fundamentar los planteamientos que hacemos en nuestro día a día. Creo que es también un posicionamiento muy bueno que otro compañero se haya basado en lo que tú has escrito. Entonces me parece que es muy interesante adentrarse en ese mundo, dedicarle tiempo y de verdad creo que su... Sé que uno de los hándicaps del sector jurídico y de todos los abogados es que no tengo tiempo para nada. Nosotros por los despachos que trabajamos es el talón de Aquiles, ¿no? El hecho de que cada año tenemos que recordar siempre la importancia que tiene esto, incluso con el mínimo cariño que nos dan aportando contenido, que lo subimos y que lo trabajamos, ellos se dan cuenta que su reputación online y su posicionamiento sube como la púa, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, el hecho de hacer esto y de trabajar un poquito eso, es decir, tengo media hora a la semana o media hora cada 15 días o al mes hacer algo, ¿no? Al final consiste en destinarle efectivamente un tiempo y a medida que lo vas haciendo te vas dando cuenta que efectivamente aporta y seguramente pues surja un gusanillo que dé lugar a seguir produciendo por esa vía y efectivamente no es menos cierto que el tiempo es el que es y que al final es un trabajo pues, muy demandante. Está claro. Pues bien, María, ¿cómo mantienes tú esa cercanía que tienes con el cliente sin perder la profesionalidad? Diría que la clave reside en el seguimiento de los expedientes. Al final, una comunicación fluida y como comentábamos antes, pues aunque incluso que no tengas ninguna novedad que en el procedimiento como tal, pues siempre una llamada, que vean que estás ahí, que le dedicas tiempo, que estás al día y que, bueno, pues que en la medida de lo que puedes les transmites. Al fin y al cabo, eso es Sí, comunicación. sí, 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 claro. Eso es comunicación. Pero ya no solo pasa en tu sector, pasa en todos los sectores. Al final, el tener el trato con el cliente y comunicarle de forma periódica cómo van los asuntos, al cliente le tranquiliza muchísimo y profesionaliza mucho más tu trabajo, ¿no? Sí, así es. Muy bien. Bueno, ¿qué valoras? ¿Qué valoras de trabajar personalmente en un sector como el jurídico? Pues sin ninguna duda te diría que el aprendizaje. No solo de cada asunto, que hay que decir que son todos diferentes y todos nos aportan, pues eso, es un poquito de estrés, pero también su aprendizaje y no solo de los asuntos, sino también pues de los compañeros. ¿Y qué aprendizaje te ha dado la profesión y estar con otras personas? ¿Qué has aprendido en este tiempo? ¿A nivel cliente o compañeros? A nivel
profesión. Es decir, tú has empezado a trabajar en un despacho, llevas 6 años de experiencia. ¿Qué has aprendido en este tiempo? Personalmente, profesionalmente. Profesionalmente muchísimo. O sea, podríamos aburrir a los espectadores con los aprendizajes profesionales. A nivel personal, pues, bueno, muchas cosas. Al final, la forma de trabajar de los compañeros, siempre puedes seleccionar lo que te parece que mejor le funciona a uno, ir implementándolo, dinámicas, pues eso, de trabajo personal, de comentarios que haces con los compañeros. También la forma que tienen de afrontar los diferentes asuntos. Parece que con los años pues te vas eh, serenando, ¿no? Sí. Y que los llevas como y te atreves más, la tía. O sea que sí, diría que los aprendizajes a nivel personal, pues eso, un poco de capacidades de trabajo de los distintos compañeros, lo que más me ha llamado la atención, lo que más creo que me puede servir, y también el atrevimiento, el ganar seguridad, por supuesto. Tú has entrado a trabajar en un despacho ya con una trayectoria de trabajo y de proyectos en marketing con una agencia outsourcing como el Creativia. Eh, ¿Lo has visto como una normalidad? ¿Lo has visto como algo que tú ya traías y que tienes que hacer? ¿O has tenido que adaptarte a trabajar en marketing jurídico? Bueno, me he tenido que adaptar a trabajar en el marketing jurídico y el ámbito jurídico en general, pero me ha parecido, no me ha chocado, porque considero que quizás para mi generación ya es algo más común. Considero que es una parte fundamental. Al final es muy importante el trabajo que se realiza, pero la imagen cuenta. Y desde aquí pues nos ayuda mucho a difundirla y a transmitirla de la mejor manera posible, ¿verdad? Dale un mensaje a las nuevas generaciones de abogados, anda. ¿Qué crees tú? ¿Cómo deben entrar? ¿Cómo deben enfocar? ¿Cómo deben...? Creo que lo fundamental es ir con ganas de trabajar y sin miedo a la carga de trabajo, ¿vale? O sea, todos venimos sin saber o sabiendo un poquito de la carrera, del máster, pero bueno, es muy importante, pues eso, no tener miedo a meterle tiempo, tampoco tener miedo a preguntar a los compañeros del mismo despacho o de otros compañeros que conozcas. Y esa sería mi recomendación, que se atrevan, que se pongan con ello, con ganas de trabajar. Son horas, es tiempo de estudio, es tiempo de relación y que bueno, pues que crecemos todos así poco a poco. Muy bien, María, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Gracias por el tiempo que dedicas también a creatividad con tu profesionalidad. Y bueno, pues te emplazo a que próximamente nos volvamos a ver, si te apetece, en otro tipo de episodio para hablar de otras cosas. Sí, bueno, Así que nada, muchísimas gracias. Y a ustedes les emplazo a otro episodio más adelante, que seguiremos hablando de personas que trabajan, que lideran y que profesionalizan sus sectores y se relacionan con su público, sobre todo con el objetivo de ver cómo lo hacen de forma profesional. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. gracias.